Terry, ¿me escuchas? Diana. Lady, ¿me escuchas? Sí. Listo. ¿Comenzamos entonces? Creo que no están todos, pero bueno, ya hay algunos. No, casi no hay nadie. Están poquitos, sí, esta vez están poquitos. Bueno, chicos, antes de comenzar con la reunión, quería comentarles una cosa, chicos. Estoy un poquito triste porque, pues, como no nos podemos ver, pues ha sido difícil como un poquito la comunicación también. Y en parte, pues también ha sido complicada la parte de la explicación del tema, ¿cierto? Pero eh, como vi que muchos han tenido dificultades, por eso traté de mirar a ver cómo organizábamos al menos una clase, al menos poder mirarnos en la clase para poderles explicar el tema. Solicité a una de sus compañeras que me colaborara, una compañera de ustedes muy amablemente me colaboró, pero no es para que la traten mal, por favor, ¿sí? Con groserías no, muchachos, así no trabajamos, porque su compañera muy amablemente me está colaborando y pues para poder mirar a ver cómo hacemos para reunirnos y antes la están tratando de mal. Entonces, para la próxima, si llegan a tratar mal a la compañera, muchachos, todos van a tener problemas conmigo. ¿Listo? Lo que sí le voy a pedir también a la compañera es, y no le voy a pedir, no le voy a nombrar, ustedes ya saben quién es, ahí sí le voy a pedir a ella que si alguno de sus compañeros, porque yo sé que va a haber compañeros que van a comenzar de aquí en adelante, présteme el trabajo y se lo envío a la profe, ahí, ay, mamita divina, hermosa, preciosa, ahí sí la alaban. Entonces, que si llega a pasar eso, que por favor ahí sí sea zapa y me diga quién es el que le está pidiendo el trabajo. ¿Listo? Ustedes, muchachos, creen que uno no se da cuenta. Nosotros el día jueves nos reunimos los profes junto con la coordinadora, donde le estábamos informando cómo estábamos teniendo el trabajo con ustedes. Y estábamos viendo dificultad porque, pues, primero no estaban entregando el trabajo puntuales, se estaban retrasando, otros no lo entregaron, y otros muy inteligentes, muy hábiles, están haciendo copia, ¿sí? A muchos se les encontraron copia, se están copiando unos de otros. Sean inteligentes, muchachos, por favor, sean inteligentes. ¿Por qué les digo que sean inteligentes? Porque ustedes mismos se dejan caer cuando están haciendo copia, ¿sí? Hay compañeros que mandan el trabajo, les piden a la compañera que les preste el trabajo o al compañero que les preste el trabajo y lo envían igualito. No le cambian nada. Chicos, hay compañeros que se les han anulado los trabajos, ¿sí? Los profes han anulado trabajos por copia. Y chicos, si ustedes no saben, investiguen qué significa hacer plagio, qué significa hacer copia. Entonces, pilas, porque ustedes ya están a un paso de salir del colegio, a entrar a una universidad y les van, y donde ustedes hagan eso, ustedes saben el problema tan grande que se meten, esto puede acarrearles hasta cárcel, dependiendo de la institución donde apliquen con plenitud la ley con la parte de la copia o el plagio. Entonces, pilas con eso, muchachos, porque eso fue lo que más se le dijo a la coordinadora. Los muchachos están haciendo copia Okay. y se les ha pillado eso. Dime. Entonces, pilas con eso, muchachos. Pilas con eso. Y tampoco seamos groseros. Vean, a nadie se le discute que se pidan ayuda entre unos y otros. Pero tampoco para que traten mal a la gente. ¿Listo? Bueno, eso era por un lado. Por el otro, entonces vamos a arrancar ahora sí con nuestro tema. Cuando nosotros, mientras nos estuvimos viendo, alcanzamos a ver lo que era el tema de movimiento rectilíneo uniforme y variable. Lo alcanzamos a ver en clase. Entonces, aquí nuevamente lo estoy retomando para poder empatar con los temas que vienen de aquí en adelante. Entonces, Riátiga.
Katica, vuelve, conéctate, desconéctate y desconéctate, pero prueba la parte del audio, ¿listo? Porque ahí Profe, se escucha como cortado el audio. se está escuchando entrecortado. Ah, caramba. Sí, Te escucho bien. ¿Tú escuchas bien? Hay Sí. algunos que están escuchando entrecortado. Bueno, de pronto para los que están escuchando entrecortado es que como sabemos que el internet no está hermoso, está de lo más difícil de trabajar ahorita, entonces puede ser que se estén teniendo, es por la dificultad del internet. Entonces, pues igual este encuentro lo estoy dejando grabado, yo lo coloco en la plataforma, ¿listo? Ahí miro si la plataforma me lo acepta o yo le coloco una ruta de acceso al YouTube. ¿Listo? Yo lo coloco en el YouTube, lo cuelgo en el YouTube. ¿Ok? Listo. Entonces, arranquemos. Entonces, le estaba comentando. Estábamos viendo movimiento rectilíneo uniforme y variado. Que en el uniforme estábamos mirando la parte de... dime, Nicole, ¿qué pasó? ¿Qué inconvenientes tienes? Nicole, vuelve, desconéctate y vuelve nuevamente a conectarte, a ver que posiblemente es eso. O si no es el internet que está molestando, ¿listo? Listo, entonces estábamos mirando que en el movimiento rectilíneo uniforme encontrábamos el término velocidad, que es el cambio de velocidad, perdón, el cambio de desplazamiento de un punto A a un punto B y en un tiempo determinado. Esa era la velocidad. Luego mirábamos la parte de movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, que ahí encontramos el término aceleración con los cambios de velocidad, donde nosotros miramos que hay momentos en que se lleva una velocidad, se puede aumentar o disminuir, cambios de distancia, entonces eso es la parte del movimiento rectilíneo variado. Yo a ustedes les expliqué, les estaba explicando un ejercicio. Ah, bueno, aquí están mis fórmulas. Yo las coloqué ahí para recordar las fórmulas que hacían parte del movimiento rectilíneo variado, ¿sí? Donde encontrábamos, que les decía a ustedes, aquí miramos que se comporta una cosa que dice como uña y mugre, que si hay velocidad, hay aceleración. Si hay aceleración, hay velocidad. Si no hay ninguna, pues no hay nada, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mirar, entonces, las variaciones de la velocidad con respecto a la aceleración. Les coloqué el ejercicio que hicimos en esa clase, que alcanzamos a hacer en esa clase. Sin embargo, volví, lo retomé para que lo recordáramos cómo eran esos cambios. Entonces, miremos acá, dice, un carro inicialmente detenido se pone en movimiento y aumenta uniformemente su velocidad hasta que al cabo de 10 segundos alcanza una velocidad de 20 metros por segundo. A partir de ese instante, la velocidad se mantiene constante durante 15 segundos, después de los cuales el conductor disminuye uniformemente la velocidad hasta detenerse a los 5 segundos de haber comenzado a frenar. Teniendo en cuenta que el movimiento ha sido rectilíneo, calcular la aceleración del carro en cada intervalo de tiempo y el desplazamiento entre los dos semáforos. Entonces, ustedes recuerdan el dibujo que yo hice, ¿cierto? Yo hice un carrito aquí, lo baja como un puntico acá, donde él está con una velocidad inicial igual a 0. Espérenme, yo voy a hacer una cosa. Espérenme, yo les voy a colocar acá el pizarrón, a ver si de pronto... Profe, es que mis compañeros no están escuchando. Dice que no se les escucha nada. A ver, en la clase anterior me dijeron los muchachos que hay en el costado, creo que es el derecho, hay uno que tiene música, en el costado derecho, perdón, costado izquierdo, a este lado, hay un micrófono y hay una camarita, ¿sí? Entonces, que por favor ahí me opriman el micrófono o desconectes y hagan ahí cuando se vuelvan a conectar, aparece una prueba técnica para que les aparezca ya el audio y ahí sí. No escuchan.
A ver si de pronto ahí en el chat si me lo ven y lo entienden. Listo. Bueno, entonces estábamos mirando acá. Entonces les estaba comentando. Ay, ¿dónde está el lápiz? No, con el borrador. ¿Dónde está el lápiz? Se me perdió el lápiz. Lo llamo nuevamente. Ay, ahora sí. Estábamos aquí, estábamos mirando. Listo. Ok. Mientras se logran cuadrar ya con el audio. Entonces, les estaba mostrando acá que entonces estábamos mirando el ejercicio. Entonces nos decía que un carro inicialmente detenido se pone en movimiento. Entonces yo les estaba diciendo que, listo, aquí tengo mi carrito. Vamos a este puntico que es mi carrito. Entonces dice que aumenta uniformemente su velocidad al cabo de 10 segundos. Entonces aquí mi velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0, ¿cierto? Comienza a moverse. Y dice que al cabo de 10 segundos, entonces aquí un tiempo igual a 10 segundos, él va a aumentar su velocidad y va a tener una aceleración igual a ¿cuánto? A 20 metros. Perdón, una velocidad, discúlpeme, es una velocidad de 20 metros por segundo. Esa es mi velocidad que alcanza en 10 segundos, ¿cierto? Dice, a partir de ese instante se mantiene constante durante 15 segundos. Entonces, él sigue, a partir de este momento, sigue su velocidad. Dice que al cabo de 15 segundos, 15 segundos, ay, es lo más feo, 15 segundos, mantiene esa misma velocidad. Es igual. ¿Listo? Después de los cuales el conductor disminuye uniformemente la velocidad hasta detenerse en 5 segundos. Entonces tenemos el otro tiempo, 5 segundos. 5 segundos. Entonces me dice, y frena. O sea que mi velocidad final aquí va a ser igual ahora a 0. Arrancó con una velocidad 0, ahora finaliza con una velocidad 0. Dice, teniendo en cuenta el movimiento rectilíneo, calcule la aceleración de cada intervalo, o sea, de este intervalo. Voy a corregir acá. Aquí es, ya. Apaguen el audio que se escucha por allá feo. Me perdió el lápiz otra vez. Ay, Dios mío. Perdió el lápiz otra vez. Ay, Dios mío. No, esto no es. Oiga, se me pierde el lápiz. A lo mejor me queda más fácil. Me queda más fácil que... ya encontré el lápiz. Entonces estábamos mirando que la velocidad, ¿dónde está la velocidad? Aquí no me quiso bajar. Ok, dejémoslo así más bien acá porque no pude con el pizarrón.
Listo, entonces les decía, entonces, él arranca con una velocidad cero, ¿cierto? Ahora, la velocidad final, esta es la inicial, él arrancó con una velocidad inicial cero y luego ahora termina con una velocidad final cero. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues como necesitamos averiguar en los 3 intervalos que nos colocan, ¿cierto? Desde el momento que arranca, a los 10 segundos y a los 15 segundos después y a los 5 segundos después. ¿Listo? Entonces necesitamos mirar cuál es la aceleración en cada uno de esos intervalos y cuál es la distancia. Entonces nos preguntan aceleración y distancia, pero total. Distancia total. De aquí hasta aquí. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, pues arrancamos con la primera parte. Entonces, por eso calculamos aquí la aceleración. Entonces, ya sabemos que arranca con una velocidad inicial cero. Tenemos nuestra velocidad que nos dice que al cabo de esos 10 segundos tiene una velocidad de 20 metros por segundo. Y el tiempo que nos dice cuánto gastó en tener esa velocidad. Entonces, velocidad cero, entonces sería 20 dividido 10, nos da 2 metros por segundo. O sea que la aceleración con que arrancó es de 2 metros por segundo. ¿Listo? Luego me dice, listo, ya tengo la aceleración en ese intervalo. Voy a calcular la distancia. Entonces, ¿con qué calculo la distancia? Pues ya tengo mi velocidad inicial, vale cero. Tengo la aceleración y tengo el tiempo. Entonces, como este término es cero, me queda un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces sería 2 metros por segundo al cuadrado por los 10 segundos que están elevados al cuadrado dividido 2, eso me da 100. O sea que él recorrió, en 10 segundos recorrió 100 metros. ¿Listo? Recorrió 100 metros. Dime, Laura, ¿qué necesitas? ¿Qué pasó? ¿Podrías poner las reglas en la pantalla para entender más fácil? Dime, ¿el qué? No te entendí, no te entendí. Laura, no te entendí. Laura, no te entendí. A ver, Laura. ¿Aló, me escuchan ahora sí? Creo que me desconecté. Un momento. Sí. ¿Ahora sí me escuchan? Que me resulté desconectando. No sé por qué, pero me desconecté. Listo, sigamos. Bueno, entonces estábamos mirando el ejercicio que yo les Profe, decía. ¿hasta qué horas es la clase? Dime. Laura, dime, ¿qué pasó? ¿Ahora sí se escucha mejor? Pues es que ahorita cuando estás explicando, Listo, prosigamos. Entonces, estaba explicándoles entonces el ejercicio que alcanzamos a ver en clase antes de que hubiera este inconveniente de la dichosa pandemia que tenemos en este momento. Y si ustedes han escuchado noticias, ojo muchachos, porque les toca, el ICFES se aplaza, se corre de fecha, pero resulta que según lo que habló nuestra alcaldesa Claudia López, el día de ayer, y así entre líneas, este año creo que la vamos a pasar en casita. Nuestras clases van a ser virtuales. Entonces nos toca ponernos pilas porque vamos a tener que trabajar más seguidito. ¿Listo? Entonces para que estén pendientes de eso. Entonces, listo. Prosigamos entonces con nuestro tema. Entonces les estaba explicando aquí cómo calcular la aceleración. Ahora calculamos el desplazamiento, la distancia. Les estaba diciendo, ya sé cuál es mi velocidad inicial, que es cero.
¿Cuál es la velocidad final que llevaría en ese momento, en ese intervalo? Ese no se puede escuchar ruido. 20 metros por segundo. Ya sé cuál es el tiempo que tarda en llegar a tener esa velocidad. Entonces me piden es qué distancia recorrió en ese desplazamiento. Entonces, pues utilizamos la tercera fórmula, las fórmulas que yo les coloqué acá, utilizamos la tercera fórmula, que es distancia igual a velocidad inicial por tiempo más unidad de aceleración por el tiempo al cuadrado. Como yo sé que mi velocidad inicial vale 0, entonces este término de 2 son 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Pues aceleración por tiempo y le saco la mitad. Entonces, me indica que gasté 100 metros en recorrer con esa velocidad. Luego me dice que el intervalo 2. ¿El intervalo 2 cuál era? Me decía acá en el ejercicio. A partir de ese instante la velocidad se mantiene constante. Entonces, ya sé que llego a esos 100 metros y de ahí para adelante voy con los mismos 20 metros por segundo de velocidad. Durante 15 segundos, después de los cuales el conductor disminuye uniformemente la velocidad hasta detenerse. Entonces, el segundo intervalo es mantener esa velocidad. Entonces, ya sé que tengo mi velocidad igual a 20 metros por segundo. El tiempo, ya sé que son los 15 segundos y me dice que es uniforme. Entonces, como es uniforme, mi aceleración también es constante. Entonces, ¿qué utilizo? Pues movimiento rectilíneo uniforme, la que es velocidad sobre tiempo. Lo único que hago es despejar esa fórmula para que me quede distancia igual a velocidad por tiempo, de los 20 metros por los 15, quiere decir 300, quiere decir que gasté 300 metros, recorrí 300 metros en esos 15 segundos. Y por último, me está diciendo, ok, listo, ya recorrí 100 metros, ya recorrí 300 metros, pues ahora me dice, el vehículo se va a detener. Entonces, aplico el freno, empiezo a desacelerar, empiezo a disminuir velocidad, entonces, por lo tanto, quiero saber qué distancia recorrí mientras desaceleré. ¿Listo? Entonces, ya sé que tengo la fórmula de aceleración, velocidad inicial menos final, pero final menos inicial, igual a aceleración por tiempo. Despejo aquí la aceleración. Aquí me cambia una cosa, que mi velocidad final, en este caso, se convierte en 0, ¿sí? Porque se está deteniendo. Entonces, con la velocidad que venía, esa es mi velocidad inicial, entonces sería menos los 20 metros por segundo dividido el tiempo, que son los 5 segundos que tardó en detenerse, eso me da menos 4 metros por segundo. Esa es con que se está desacelerando el vehículo, la aceleración con que se está deteniendo. Entonces, ahora sí voy a calcular el desplazamiento. Entonces, aquí en este caso, utilizo la misma fórmula para el primer intervalo, pero, ojo muchachos, que aquí ya mi velocidad inicial ya no es 0. Mi velocidad inicial en este momento ya no es 0. ¿Por qué? Porque ya viene con una velocidad. Entonces, por lo tanto, esa velocidad inicial es con la que él viene, los 20 metros por segundo. Multiplicado el tiempo que tardó en frenarse, menos, entonces aquí era un más, ¿ustedes recuerdan? Aquí es un más, mire, pero como la aceleración es negativa, entonces más por menos, los 4 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo que son los 5 segundos elevados al cuadrado, sobre 2, por el 1/2, ¿cierto? Sobre 2, entonces hago esa multiplicación, hago la resta y me da 50 metros. Me mandaron acá. Okay. Los 50 metros. Entonces, ahora sí voy a calcular la distancia total que él recorrió. ¿Cuál es la distancia? Pues la primera distancia que recorrió, 100 metros. La segunda que recorrió, 300 metros. Y la última que recorrió, los 50 metros. La suma de todo eso nos da 450 metros. Espérenme.
A ver qué me descargó por acá. Ay, ¿cómo fue que lo descargué? Ok. Espérenme un segundo. Ah, ok, listo. Listo, gracias. Gracias. Bueno, el problema es aquí, bueno, y aquí cómo se escribe. Profe, tú ahorita estabas utilizando como un tablerito y estabas Ah, escribiendo con no sé en dónde qué era, pero ah, pues sí. entendía. Listo, sí, no, es que estaba, lo que pasa es que intenté hacer con el tablero del Zoom, pero no, me quedó más difícil, y es que como no tengo un lápiz, sino tengo es el mouse, que no he conseguido el lápiz, y quiero conseguir, voy a ver si me consigo el lápiz, para hacer precisamente utilizar como un tablero y tener como escribirlo más bien a mano. ¿Listo? Pues mientras tanto tengamos un poquitico de paciencia mientras me cuadro en esa parte, ¿vale? Profe, Listo. gracias. Bueno, listo, chicos. Entonces, ¿quedó claro esta parte? Esto ya lo habíamos visto, esto lo vimos en clase. Eso fue lo último que alcanzamos a hacer. Simplemente le estaba haciendo un recuento para que lo pudiéramos conectar con el siguiente tema que vamos a ver. El tema se llama caída libre. ¿Caída libre qué es? La misma palabra lo dice. Es un objeto que cae libremente, se desplaza verticalmente hacia la superficie de la Tierra. ¿Sí? A diferencia del movimiento rectilíneo variado, no hay mucha diferencia. Lo único es que rectilíneo variado es horizontal, este es caída libre, este es vertical, perdón. ¿Listo? Otra diferencia y es que en el movimiento rectilíneo variado tenemos un término que se llama aceleración. Aquí en la caída libre tenemos un término que se llama gravedad y es la misma aceleración, sino que en este caso tenemos un valor fijo, es constante, no va a variar. ¿Listo? ¿Qué cuánto vale? Menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué menos? Ustedes recuerdan que en matemáticas les explicaron en un plano de coordenadas en donde mis cuadrantes son positivos y en donde son negativos. Es decir, ay, me quedó feo, bueno, aquí está mi plano de coordenadas, ¿cierto? Que decía que este es X y este es Y, ¿cierto? Que yo decía que todo lo que se mueva o todo lo que está a la derecha es positivo, todo lo que vaya hacia arriba es positivo, lo que va a la izquierda es negativo y lo que va hacia abajo es negativo. Entonces, eso es lo que pasa con la gravedad. La gravedad siempre se va a mover hacia abajo. Siempre vamos a tener una gravedad indicando vertical hacia abajo. ¿Por qué? Porque siempre va hacia la superficie. ¿Sí? ¿Alguien recuerda qué es gravedad? La fuerza es una fuerza. Ahorita no hemos visto nada de término de fuerza, pero aquí nos toca terminarlo como una fuerza. La gravedad es una fuerza que siempre indica vertical hacia abajo para hacia la superficie. ¿Listo? Ah, ok. No, la izquierda a la derecha siempre es la misma. Eso en tu cuaderno tú siempre ubicas tu derecha y tú ubicas tu izquierda. Siempre a la derecha va a ser positivo, a la izquierda negativo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Eso no hay vuelta de hoja. Así como les explicaron en matemáticas, su plano de coordenadas XY es la misma situación. ¿Listo? Es la misma situación. Ahí no va a variar nada. ¿Listo? Entonces simplemente es la ubicación de la gravedad. ¿Listo? Siempre hacia abajo. Entonces, como siempre indica hacia abajo, negativa. ¿Listo? Siempre es negativa. Valor fijo, 9,8. En cualquier punto de la Tierra, o sea, nosotros tenemos nuestra Tierra, en cualquier punto de la Tierra la gravedad no es la misma, varía por decimales, solo varía por decimales. Entonces, pero como necesitamos tener un valor fijo, siempre la vamos a tener como valor 9,8, de ahí no va a variar. Ok, y si ustedes ven las unidades,
las unidades a la cual están perteneciendo la gravedad es metro por segundo al cuadrado. Término, aceleración. ¿Listo? En el caso, aquí en esta gráfica que yo les coloqué, es que aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, dependiendo hacia dónde me mueva. Si yo tengo un objeto que se deja caer, ojo que aquí también pasa lo mismo que en el movimiento rectilíneo variado. Variación, ojo con las palabras, ¿listo? Ojo con las palabras. Cuando yo digo se deja caer, quiere decir que yo tengo el objeto acá, lo suelto, ¿con qué velocidad inicial arranca? 0. ¿Listo? Se deja caer, pim, cae. Si dicen, no, es que tengo un objeto que lanzo hacia arriba, al decir lanzo hacia arriba, tengo que tener una velocidad inicial. Entonces, ojo con esa parte. Otra cosa que necesito que tengan en claro. Cuando yo lanzo un objeto hacia arriba, el objeto va hacia arriba, el objeto va a llegar hasta cierta altura, ¿sí? Cuando llega a su máxima altura, la velocidad final con que llega ahí va a ser igual a 0. Pero un instante, pero chiquitico, chiquitico, porque a veces no se alcanza a percibir, un instante de tiempo se queda detenido y luego empieza nuevamente a moverse. Por lo tanto, mi velocidad inicial se me va a convertir en 0. En ese punto más alto donde llega el objeto, hay variaciones de velocidad. Ahí tiene dos variaciones de velocidad. Una, la final se convierte en una final, llega a ser 0 y al mismo tiempo se convierte en velocidad inicial 0. ¿Listo? Entonces, al tener esto así, entonces por eso las ecuaciones que yo les coloco acá. Si ustedes se dan cuenta, las ecuaciones que están de caída libre son las mismas de movimiento rectilíneo. Profe, una pregunta. Dime. Digamos, es que en el ejercicio F que tú nos pusiste, decía que un beisbolista como que lanzaba una pelota y es como de lo que nos estás hablando ahorita, pero entonces la desaceleración se hace en la misma velocidad que la aceleración cuando inicia. No, lo que pasa es que la aceleración siempre va a ser la misma en la caída libre, por eso les digo, la caída libre, la aceleración siempre va a ser la misma, 9.8. Lo que pasa es que la variación que vamos a ver es en las velocidades. Cada vez que va subiendo la pelota, va disminuyendo su velocidad, a diferencia de cuando se deja caer, cuando va para abajo. Cuando va para abajo, la velocidad va a ir aumentando. Miremos el ejercicio de aquí, dice, yo creo que tú me estabas diciendo del ejercicio E, ¿cierto? F. Un beisbolista atrapa una pelota en 3.6 segundos después de lanzar verticalmente hacia arriba. Entonces dice a qué velocidad se lanzó y qué altura alcanzó. Entonces cuando me dice con qué velocidad se lanzó, quiere decir cuál es su velocidad inicial. Con qué velocidad inicial arrancó, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que solamente nuestro tiempo. Entonces, ¿qué tenemos otra cosa? La gravedad. ¿Qué tenemos en nuestras fórmulas? Ok, tenemos mis fórmulas que me dice velocidad final menos inicial igual a gravedad por tiempo, velocidad final. Ay, pues mi chica, aquí se me olvidó una cosa. Aquí esto es al cuadrado. Aquí me comí una cosa. Esta velocidad final es al cuadrado y esta también es al cuadrado, porque son iguales a las de movimiento rectilíneo variado. ¿Listo? No me he dado cuenta que ahí cometí un error. Ok. Y altura. Entonces, para ver cuál es la fórmula. Entonces utilizamos esta fórmula. Vamos a utilizar esta fórmula. ¿Listo? Esta. ¿Por qué? Porque solamente tenemos aquí en el ejercicio, espérenme, yo me bajo acá, en el F me dice velocidad, entonces, un beisbolista atrapa una pelota 3.6 segundos después de lanzarla verticalmente hacia arriba. ¿A qué velocidad se lanzó y qué altura alcanzó? Entonces, como me dice la ecuación, velocidad final menos inicial, velocidad final menos inicial igual a gravedad por tiempo. ¿Listo? Entonces, ya sé que mi velocidad final aquí en este caso sería
0. ¿Qué me queda? Menos velocidad inicial igual a gravedad por tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Menos velocidad inicial igual a menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Por tiempo que son los 3,6 segundos. 3,6 segundos. ¿Listo? Este segundo con este cuadrado, adiós. ¿Cuánto me queda? Entonces me dice que 9,8 por 3,6, es decir, que él arrancó con una velocidad inicial. Bueno, aquí mi velocidad inicial va a decir que es 0, ¿cierto? Pero, perdón, va a ser negativa. Por lo tanto, pero como estoy multiplicando negativo por positivo, me va a dar negativo menos 35 metros por segundo. Ese negativo no hay de qué preocuparse, ¿listo? Ese negativo, sin embargo, lo que me está diciendo es que el movimiento va hacia arriba, que va a ir disminuyendo, ¿listo? Va en contra de la gravedad, por eso va a ir disminuyendo. Ahí me sale negativo, ese negativo es aceptable, ¿listo? Ese negativo es aceptable. Listo, ya tengo la velocidad con que se lanzó el objeto, a 35 metros por segundo. Ahora me dice, ¿qué altura alcanzó? Ah, ok, entonces puedo utilizar, perdón, me devuelvo un poquitico acá, ¿dónde es que está la fórmula? Acá. Puedo utilizar o esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula, o puedo utilizar esta fórmula. Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Cualquiera de las dos es válida. Entonces, miremos esta, ¿listo? Miremos esta. Entonces me dice, Profe, ¿puedes volver a repetir lo de ¿la anterior? lo de la ¿Cómo calculé la velocidad? Listo, entonces espérenme a ver si sí, logro. es que yo te había A ver quedado si- mal una fórmula que iba al cuadrado, pero no sé cuál es. Listo, es la segunda. La segunda dice, aquí se lo voy a escribir, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, para que lo corrijan, es igual a 2 veces la gravedad por la altura. ¿Sí? Es que me comí los cuadrados ahí, discúlpeme porque es que no me di cuenta y me comí los cuadrados. Las dos velocidades van al cuadrado. ¿Listo? Profe, ¿y esa fórmula es para hallar, es para despejarle, para hallar cualquiera, ¿sí? O Sí, 2h igual a qué? nada. Aquí esta puedo utilizar para calcular o la velocidad final, o la inicial, o la altura. La gravedad En el yo la momento. conozco, cualquiera la puedo utilizar. Inclusive, utilicemos esta precisamente para calcular la segunda parte de ese ejercicio. ¿Sí? Cojámosla. La Esta es gravedad, para calcular. Profe, dime, ¿y ahí solo se utiliza para lanzamiento vertical? esta sí. Para caída libre. Este es solo lanzamiento vertical, sí señora, para lo de caída libre. ¿Listo? Listo, miremos, listo, despejemos esta ecuación. Estas 2 veces la gravedad están multiplicando, pasa al otro lado ¿a qué? A dividir, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? Altura igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sí, 2 veces la gravedad. ¿Listo? Ya sé que en el punto más alto, mi velocidad final, ¿cuánto vale? 0. ¿Listo? Ya sé que en el punto más alto la velocidad final es 0. Entonces, ¿qué me queda de la fórmula? Menos la velocidad inicial. ¿Cuánto fue que dijimos que valía la velocidad inicial? Menos 35 metros por segundo, ¿cierto? Sobre 2 veces la gravedad, 2 por 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Segundo al cuadrado. Este metro con este metro, adiós, y este segundo con este cuadrado, adiós. Negativo por negativo, aquí ya me quedó positivo. ¿Listo? Entonces, ¿a altura qué va a ser igual? 35 dividido 2 por 9,8, esto me da 19.
y esto me da en términos de metros, y 35 dividido 19, ay, 35 dividido 19, me da una altura de uy no, espérenme, 35 dividido 19, así, me da una altura de 1 metro. Entonces, el beisbolista lanzó la pelota y él la lanzó con una velocidad inicial de 35 metros. Ay, me quedó feo. De 35 metros por segundo, esa fue mi velocidad inicial, a una altura de 1 metro. Fue lo que me llegó esa pelota. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna pregunta? ¿Listo? ¿Hay alguna otra duda, chicos, con respecto al ejercicio? Ahora sí quedó más claro. Mire que no estaba difícil. Simplemente era de mirar bien qué eran las fórmulas. Chicos, la clase ya está finalizando. Solamente tenemos 40 minutos. Voy a programar otra clase para el día martes. ¿Listo? Para explicar la otra parte que me hace falta de la guía, que es movimiento circular y leyes de Newton. La siguiente guía, entonces, chicos, va a ser con respecto a las leyes de Newton. Vamos a reforzar leyes de Newton. Entonces, tienen esta semana, para los que no han terminado o no han podido hacer las tareas de las 3 semanas, tienen esta semana para hacerlas y entregarlas. ¿Listo? Entonces, sin embargo, el día martes, yo les mando la hora, va a ser en las horas de la mañana, igual así por la mañanita, mejor en las horas de la mañana. Entonces, yo voy a organizar la reunión y les mando con sus compañeros el horario de a qué horas va a ser la nueva reunión. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Claro? Sí, profe. ¿Listo? Sí. Entonces, Gracias. sin embargo, yo esta grabación voy a dejarla grabada y la voy a dejarla en la plataforma para que nuevamente la puedan escuchar, a ver si les queda, para que les quede más claro. Sin embargo, en la próxima, pues ustedes me dirán si quedaron con alguna duda con lo de movimiento de caída libre. ¿Listo? Entonces, Pues yo lo que no entendí bien fue cuándo usar cada fórmula. ¿cuándo usarla? Es que no les se puedo decir en tal momento la utiliza tal fórmula, tal fórmula. No, porque es que las fórmulas se utilizan con respecto Es como a dependiendo lo que a diga la la, situación, cuando, problema. sí, cuando Sí, dan tiempo y eso. exacto. Todo Dependiendo la depende forma. de lo que diga la situación, problema. Ahí sí, ahí es donde yo defino qué fórmula me necesita, qué fórmula puedo utilizar yo. Todo depende lo que me indique la situación, problema, qué datos me dan y qué es lo que me están pidiendo. No puedo decirles, no, es que cuando pase tal cosa, tiene que utilizar tal fórmula. No, no se puede hacer eso, porque todo depende de lo que me diga la situación problema. ¿Listo? Bueno, chicos, los dejo. Yo voy a dejar la grabación en la plataforma. ¿Listo? Chao. Profe, ¿para cuándo se le entrega eso? Porque es que yo no he hecho nada de eso. Plazo, ustedes tienen hasta el 23. Puse en la plataforma, les coloqué la fecha. Hasta el 23 de abril tienen plazo de entregarme todos los trabajos, todo lo que es de los tres. ¿Listo? Creo que se me va a cortar ya la comunicación. Chao.